Bien, continuando con nuestros videos, vamos a continuar para ver presión hidrostática. En el video anterior definimos algunos conceptos que necesitaríamos, como es densidad absoluta, densidad relativa, peso específico, etc. Ahora, para ver presión hidrostática, primero vamos a definir qué es presión. La presión es la relación entre la fuerza aplicada y el área sobre la que se distribuye esa fuerza. Matemáticamente se expresa de la siguiente manera. PR, P subíndice R es presión, es igual a la fuerza que se aplica entre el área sobre la que se distribuye esa fuerza. Aquí he puesto PR igual a presión, Newton por metro cuadrado, que son pascales. Una aclaración nada más, en algunos libros encontrarán la presión nada más como P mayúscula. Yo le he puesto el subíndice R porque la P mayúscula ya la utilizamos para potencia. Pero no pasaría nada si le pusiéramos nada P. Nada más para que no nos confundamos, le he puesto subíndice R. Y es igual a la fuerza que se aplica en newtons, un área que la vamos a medir en metros cuadrados. Sus unidades son newton por metro cuadrado, que ya vimos que son pascales. Y en el sistema MKS técnico gravitacional sería kilogramo fuerza, que es la unidad de fuerza entre la unidad de área metro cuadrado. Y en el sistema CGS absoluto, la unidad de fuerza es la DINA y el área se mediría en centímetros cuadrados. Pero vamos a ver ahorita, vamos a tratar de comprender un poquito cómo está eso de que la fuerza se distribuye sobre una área. Dice, en nuestros apuntes disponemos para comprender esta fórmula, analicemos el ejemplo siguiente. Este bloque que pesa 150 newtons lo colocamos en esta forma y tiene estas dimensiones. Imagínense que lo pongo en el piso, en la mesa, etc. El peso de 150 newtons va a ser la fuerza aplicada. ¿Sobre qué se va a distribuir ese peso? Sobre esta área. Esta. Las demás áreas, esta de arriba, estas no están soportando al peso. Quien va a soportar al peso es esta área. Y tiene un valor de 10 centímetros por 10 centímetros, nos da un área de 100 centímetros cuadrados. Entonces decimos que si la fuerza, que es el peso, es de 150 newtons, y el área, 10 centímetros por 10 centímetros, esto me da 100 centímetros cuadrados. ¿Cuál es la presión? Pues aquí venimos a nuestra fórmula. Presión es igual a la fuerza, que en este caso es el peso, 150 newtons, que se distribuyen sobre 100 centímetros cuadrados, me da 1.5 newtons por centímetros cuadrados. Ahorita no voy a hacer la conversión a metros cuadrados, así lo voy a dejar porque como van a ver más adelante, nada más voy a comparar los valores de presión. ¿Por qué? Porque si dice que si este mismo bloque lo volteamos, lo ponemos así, ahora el peso, el bloque sigue pesando lo mismo, nada más que ahora está sobre esta área, 10 centímetros por 100 centímetros. El peso se está distribuyendo sobre un área mayor. Entonces, ¿qué sucede? Que el mismo peso de 150 newtons se distribuye sobre un área de 1000 centímetros cuadrados y me da 0.15 newtons por centímetro cuadrado. No llega ni a 1 newton, cosa que hace rato llegaba a 1.5 newtons por centímetro cuadrado. ¿Qué significa, por ejemplo, 1.5 newtons por centímetro cuadrado? Imagínense ustedes y dibujan un cuadrito 1 centímetro de lado. Ese cuadrito tendrá un área de centímetro cuadrado. Quiere decir que cada cuadrito de un centímetro cuadrado es 1.5 newtons que está recibiendo. Por eso dice 1.5 newtons por cada centímetro cuadrado de área. Y acá 0.15 newtons por cada centímetro cuadrado. Entonces podemos observar que con los cuerpos sólidos, a mayor área, menor es la presión. Y eso nos va a quedar muy claro por la fórmula. El concepto de presión es directamente proporcional a la fuerza. Si la fuerza aumenta, aumenta la presión. Pero es inversamente proporcional al área. Si el área aumenta, disminuye la presión. Si el área disminuye, aumenta la presión. Entonces,
podemos ver y debemos de recalcar que no es lo mismo la fuerza 150 newtons que la presión. La presión es esa fuerza, pero dividida entre el área. En el primer caso nos dio una presión de 1.5 newtons por cada centímetro cuadrado y en el otro caso 0.15 newtons por centímetro cuadrado. A lo que llegamos que la fuerza es la misma, pero aplicada sobre diferentes áreas, la presión varía. Vamos a poner ejemplos prácticos de ver cómo al variar las áreas la presión aumenta. Aquí he dibujado, tengo un dibujo de una jeringa con una aguja que va a penetrar en el brazo o en otra parte de su cuerpo, según sea la necesidad. Y vamos a ver qué sucede. Cuando la persona va a inyectar, aplica una fuerza, pero no tiene que dar una fuerza grandísima para que la aguja entre. ¿Por qué? Porque toda la fuerza se va a distribuir en esta área, el área de la aguja, que es pequeñísima. Al ser tan pequeña, el área es tan pequeña que la presión se hace grande y por eso la aguja puede penetrar la piel. Entonces, área pequeña, la presión se hace grande. Lo mismo sucede cuando estamos acomodando hojas de nuestros apuntes o las estamos contando. ¿A quién no le ha pasado que cuando estamos manipulando, metemos nuestro dedo, movemos así y ¡ay! Me corté. ¿Qué pasó? ¿Por qué me corté con una hoja de papel? La fuerza fue muy pequeña, pero aplicada sobre un área también muy pequeña. Al ser el área muy pequeña hizo que la presión fuera grande y con eso fue suficiente para cortar la piel del dedo. En caso contrario, ¿qué sucede cuando el área es grande y la presión se hace pequeña? A ver, vamos a ver. Cuando un hombre está parado, su peso se distribuye entre el área de sus pies. Entonces aquí estamos viendo que hay lugares donde hay nieve y que incluso aquí en México lo podrían comparar en lugar de nieve en las playas donde la arena, cuando uno pisa, se sume. Sucede lo mismo. Estamos efectuando el peso del cuerpo que se distribuye sobre el área de los pies, da una presión. ¿Para qué se colocan este instrumento que parece una raqueta, que es un zapato de nieve? Bueno, lo que van a hacer es que el área va a ser mucho mayor. ¿Para qué están poniéndose esto? Para que el peso del cuerpo se distribuya sobre un área mucho más grande y entonces la presión, al aumentar el área, la presión se hace pequeña y ya podemos caminar sobre la nieve. Entonces vean, fuerza y presión son conceptos que están agarrados pero son distintos. Aquí he puesto un dibujito en donde una muchacha está acostada. ¿Qué pasaba? Decíamos nosotros que el peso del cuerpo cuando estamos parados se distribuye entre esta área. ¿Qué pasa aquí? Que el peso de la muchacha ahora se va a distribuir en toda esta área, una área mucho mayor. ¿Qué pasa? Pues que la presión que está ejerciendo sobre el piso o sobre la superficie sobre la que está recostada es una presión muy pequeña. Por eso se ha dicho, jóvenes, cuando pasen ustedes por un lago que está congelado y quieran pasar a atravesar ese lago, no lo atraviesen caminando porque el hielo se puede romper. Atraviésenlo acostados para que la presión sea pequeña. Al aumentar el área, la presión se hace pequeña. Bueno, entonces ya vimos cómo se comporta la presión y qué es la presión. Pero los líquidos en reposo también ejercen presión. Así que vamos, ya que conocemos el concepto de presión, vamos a ver hidrostática. Hidrostática es la parte de la física que estudia las propiedades de los fluidos en reposo. Y la presión hidrostática, que vamos a denotar como presión, ya no le puse la R, nada más presión hidrostática con H, es la presión ejercida por los fluidos que se encuentran en reposo. Todo fluido ejerce presión sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Vamos a considerar este recipiente. Imagínense que lo llenamos
de un líquido. Tiene una altura, tiene una área, esta área de abajo. Cuando lo llenemos, esta área es la que va a soportar la presión que ejerce todo el peso del líquido en esta área. Entonces tendríamos que la presión es la fuerza entre el área. ¿Cuál dijimos que era la fuerza? El peso del líquido. Entonces, ¿cómo podríamos saber el peso del líquido? Conociendo su peso específico. El peso específico de un líquido, de un sólido o de un gas es su peso entre el volumen que ocupa. Por lo que el peso del líquido sería igual al peso específico por el volumen. Ahí está una cosa. Ahora, aquí, la presión sería la fuerza, pero la fuerza dijimos que era el peso. Entonces, en lugar de fuerza, pongo peso específico por volumen. Aquí está, peso específico por volumen. Pero el volumen de ese cilindro es el área por la altura. Ese es el volumen. Y dividida entre el área. Entonces, esta área con esta área se van y me queda que es peso específico por altura. ¿Qué es peso específico por altura? La presión que ejerce un líquido que está en reposo es igual al peso específico del líquido por la altura. Pero aquí más que altura va a ser profundidad, porque si se dan cuenta, cuando yo empiece a llenar esto, y vamos a suponer que lo llené hasta este punto, esta va a ser la profundidad, va a ser la altura, pero entonces lo mido a partir de el nivel de líquido hacia abajo. Entonces H más que altura va a ser profundidad. Y entonces decimos que la presión que ejerce un líquido que está en reposo contenida en un recipiente es igual al peso específico por la profundidad a la que lo estamos midiendo. Pero recordando que el peso específico es densidad por gravedad, también puedo decir que la presión hidrostática, la presión que ejerce un líquido que está en reposo, es igual al valor de su densidad absoluta por la aceleración debida a la gravedad por la profundidad a que lo estamos midiendo. Entonces, la presión debida a un líquido en reposo se llama presión hidrostática o manométrica. Ya vimos que esa presión se mide en pascales. Aquí está. Dice, ahora aquí vamos a observar esta figura. Observemos que la fórmula de presión de un líquido en reposo solo influye el peso específico y la profundidad, o la densidad y la profundidad. Esto indica que no depende nada de la superficie de área en contacto, como en el caso de los bloques. Fíjense, para los sólidos sí era bien importante el área. Para la presión que ejercen los líquidos sobre la superficie que lo está conteniendo aquí, para nada influye el área. Eso quiere decir que yo puedo tener una alberca llena de agua y al lado un tubito con tantita agua también. Mientras tengan la misma altura, la presión que tenemos en este punto es la misma presión que tenemos en estos puntos. Y como dijimos que es presión igual peso específico por altura, quiere decir que a la mitad yo tendré esta altura y tendré una presión. Pero en este caso, aquí tendría yo a esta altura la misma presión. Depende nada más de la profundidad a que esté midiendo. Entonces, aquí, la presión que ejerce un líquido, aquí lo vamos a leer en sus apuntes, así lo dice, es independiente del área sobre la que actúa y solo depende de la altura o profundidad a la que se mide la presión. A mayor profundidad se tiene mayor presión. Entonces, muy importante esto. El concepto de presión aplica para sólidos, líquidos y gases. En los sólidos, el área es muy importante porque si varía el área, varía la presión. Pero en los líquidos, el área no influye, nada más depende de la profundidad a que estemos midiendo y del peso específico del líquido. Bien,
Vamos a ver otro concepto que es importante, la presión atmosférica. Dice, aquí estamos poniendo un ejemplo que Evangelista Torricelli, físico italiano, hizo para demostrar la existencia de la presión atmosférica y medirla. ¿Por qué? Porque bueno, pues si ya vimos que un fluido, que es un líquido, ejerce una presión debido a la profundidad que lo midamos, bueno, pues si la Tierra, aquí lo voy a dibujar, imagínense que esta es la Tierra, pues tenemos una capa de aire encima, aquí capas de aire encima, la atmósfera. Entonces todo este aire tiene una profundidad, una altura, y por lo tanto deberá de ejercer una presión sobre la Tierra, y sobre todo si cada uno de nosotros que estamos en ella. Pero como nosotros nacimos en este ambiente, no la sentimos. Entonces muchos dicen, pues ¿cuál presión de la atmósfera? No existe. Torricelli hizo esto. Tomó una cubeta de mercurio, con un tubo de mercurio también. El tubo de mercurio lo llenó, puso aquí su dedo, volteó el líquido aquí. Una vez que estaba aquí, quitó el dedo y vio que el mercurio empezó a bajar, pero se detuvo aquí a 76 centímetros. Y dijo, con eso está demostrada la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque él dijo, la presión atmosférica, aquí con estos colorcitos rosas, está empujando a la superficie del mercurio de tal manera que esto tiende a subir. ¿Con qué presión? Pues con la misma presión que esto está empujando. Entonces, agarró y dijo, si esta presión se iguala con esta presión del líquido, quiere decir que las presiones se igualaron y por eso se detuvo. Entonces, de ahí vemos nosotros que la presión atmosférica se llama una atmósfera y equivale a 760 milímetros de mercurio, 760 milímetros de mercurio o 76 centímetros, o igual a 10.3 metros columna de agua. Este es el valor de la presión que ejerce todo el aire, toda la atmósfera sobre nosotros. Este valor de 76 centímetros se obtuvo realizando el experimento al nivel del mar. Entonces decimos que al nivel del mar, la presión atmosférica tiene este valor. Si yo aplico la fórmula presión, peso específico por altura o profundidad, y agarro la altura de estos 76 centímetros y el mercurio con un valor de 13.600 kilogramos por metro cúbico, tenemos que nos daría una atmósfera de 101.292 pascales cuando uso G igual a 9.8 metros por segundo, o bien 101.396.1 pascales cuando uso G igual a 9.81. Ya ven que el 9.8 y 9.81 varía un poquito. Entonces se acostumbra, para no usar ninguno de los dos, se acostumbra a decir que una atmósfera es igual a 101.300 pascales. Esa cantidad es enorme, pero para que vean, esa cantidad es aproximadamente igual a 1 kilogramo fuerza por cada centímetro cuadrado. Entonces, sobre uno de sus brazos dibujan ustedes un cuadrito de 1 centímetro de lado. A ese sería 1 centímetro cuadrado. Y eso quiere decir que en ese cuadrito se está aplicando una fuerza de 1 kilogramo fuerza en cada centímetro cuadrado de su piel, de su cabeza, de todos lados se está aplicando 1 kilogramo fuerza, que recuerden que vale 9.8 newtons. Eso es, entonces nos están aplicando 9.8 newtons en cada centímetro cuadrado la atmósfera. En el apunte ven la comprobación de la existencia de la presión atmosférica con los hemisferios de Magdeburgo. En esos hemisferios
se hizo lo siguiente. Estos hemisferios se pueden separar, pero se le sacó el aire. Entonces, cuando se saca el aire, toda la presión es hacia adentro, la presión del aire. Tiende a cerrarlos. Y cuando están en el vacío, tienden a cerrarlos. Y en ese entonces, en 1654, hicieron este experimento y no los podían separar. Entonces tuvieron que traer unos caballos para poderlos separar. Una vez que se permite la entrada del aire, otra vez se separan fácilmente. Esa es léanlo bien en sus apuntes, por favor, porque no quiero que me pase lo que la vez pasada, que se me terminó el tiempo del video. Bueno, entonces, tenemos presión hidrostática, presión atmosférica. Ahora vamos a ver presión absoluta. Dice, recordando que la fórmula de presión hidrostática es ρGH, aquí está. A esa presión hay que sumarle la presión atmosférica del lugar, que actúa sobre la superficie en líquido. A ver, vamos a ver. Imagínense que tenemos un recipiente con líquido. Este azul es líquido. Si tiene una profundidad, a esta profundidad va a tener una presión hidrostática que va a ser igual a la densidad por la gravedad por la profundidad a la que lo estamos midiendo. Pero aparte, en la parte de arriba va a tener una presión atmosférica. Entonces la presión absoluta, nos dicen, ¿cuál es la presión absoluta? Bueno, pues la suma de esta presión más la presión del líquido. Entonces decimos aquí que la presión absoluta en el recipiente, en el punto B, la presión en el punto B es la atmosférica más la manométrica o hidrostática. Atmosférica más ρg por H, o peso específico por H. Acuérdense que es lo mismo. Esa es la que llaman la ecuación fundamental de la hidrostática. Después en los apuntes vienen unos postulados generales de la hidrostática. Les pido que los lean ustedes, pero aquí sí les quiero remarcar que uno que vamos a utilizar más adelante continuamente es el postulado número 4 de nuestro apunte, que dice que la fuerza debida a la presión siempre es perpendicular a las paredes del recipiente que contiene al líquido. Y ahí lo van a ver. Bueno, con esto terminaríamos la teoría de presión hidrostática y obviamente en el siguiente video les resolveré algunos problemas para ver cómo aplicamos esto que acabamos de ver. Seguimos en contacto.